Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Arias y vamos a tener el primer teórico práctico de lingüística A correspondiente al segundo cuatrimestre de 2021. El autor sobre el cual centramos nuestra reflexión es Pinker, de quien vamos a trabajar sobre los capítulos 1 y 2 de su libro El instinto del lenguaje. Inicialmente presentaremos algunas nociones teóricas centrales de la propuesta de Pinker y hacia el final articularemos nuestra reflexión con alguna actividad práctica de las que figuran en la guía de actividades que ustedes tienen en el campus, al igual que el resto de los materiales de lingüística A. Para vincular la reflexión que vamos a proponer hoy con los principales paradigmas de la lingüística contemporánea sobre los cuales reflexionamos al comienzo de nuestro curso, digamos que a Pinker lo consideramos un representante de las teorías internistas formalistas. Ese es el ámbito en el que encuadramos su propuesta. Más aún, Pinker se define a sí mismo como un científico cognitivo. De hecho, hacia el comienzo del capítulo 1 señala que en este libro él va a desarrollar los descubrimientos recientes de la ciencia cognitiva a la que Pinker adscribe y sobre la cual apoya sus formulaciones. Vamos a partir de cierta declaración de principios que encontramos formulada en su texto, o de cierto reconocimiento explícito del propósito que persigue, en todo caso. Escribe Pinker: este libro trata del lenguaje humano. Mi propósito no es hablar del inglés, el español u otra lengua en particular, sino de algo mucho más elemental: el instinto de aprender, hablar y entender el lenguaje. Se podría decir, en cierto modo, que, o al menos en la bibliografía sobre la cual vamos a trabajar, la postura de Pinker se condensa en una metáfora y en una analogía. La metáfora ustedes la tienen ahí, pueden reconocerla, de hecho ya han tenido un acercamiento a ella en alguna clase teórica precedente, está allí resaltada. Me refiero a la idea de instinto. La analogía la dejamos pendiente por ahora, va a aparecer dentro de un rato. Quedémonos por el momento con esta idea de instinto, la gran metáfora que Pinker utiliza y que en verdad retoma de Darwin. La idea de entender el lenguaje como un instinto que Pinker compara y en cierto modo equipara a otras definiciones postuladas por otros autores. Definiciones que ya Guiomar les ha mencionado en algún teórico anterior: el lenguaje como facultad psicológica, como sistema neural, como un órgano mental, como un módulo computacional. Expresiones casi todas equivalentes, según Pinker, o más o menos equivalentes dentro de cierto campo de pensamiento. Pinker elige la designación de instinto y a partir de ella propone su reflexión sobre el lenguaje. Habrán advertido ustedes, si leyeron a Pinker, que en general él va a reivindicar sus posturas con mucho énfasis. En este texto de carácter divulgativo, podría decirse, Pinker despliega un estilo no especialmente formal, digamos, ¿no? Una escritura por momentos provocativa incluso, y un rasgo de ese estilo es cierto particular ordenamiento argumental de su exposición, digamos. Veamos este pasaje del texto. Cualquier persona con educación tiene opiniones formadas acerca del lenguaje. Sabe que es la invención cultural más importante que ha hecho el hombre, el ejemplo paradigmático de su capacidad de emplear símbolos y un hito biológico sin precedentes que le separa irrevocablemente de otros animales. También sabe que el lenguaje moldea el pensamiento y que las diversas lenguas hacen que sus hablantes se formen conceptos distintos de la realidad. Asimismo, es consciente de que los niños aprenden a hablar a base de imitar a los adultos que les rodean. En las páginas que siguen voy a intentar convencer al lector de que todas y cada una de estas típicas opiniones son incorrectas. Quiero por el momento
detenerme en los 3 resaltados que he realizado en esta cita: la idea de invención cultural que hizo el hombre, como si el lenguaje fuera un instrumento. Es una posición que sostienen algunas corrientes. Pinker se va a oponer rotundamente a la idea de que el lenguaje sea un invento, algo creado, algo realizado, con fines instrumentales o cosa semejante. La idea de que el lenguaje moldea el pensamiento, una afirmación también que Pinker va a combatir con muchísimo vigor. Y por último, la idea de que los niños aprenden a hablar imitando a los adultos, o que los adultos enseñan a los niños, o que los niños adquieren el lenguaje gracias a la instrucción que les realizan los adultos. 3 ideas a las que Pinker atribuirá pertenecer a cierto sentido común, dice por ahí, ¿no? Son ideas de sentido común que circulan, que se repiten y que a su criterio son falsas, son equivocadas, y en su libro él intentará demostrar esto. Para ingresar a la reflexión de Pinker, vamos a partir de 2 definiciones muy concretas, muy precisas, muy contrastantes, y que nos ayudan a delimitar territorio conceptual, diría, ¿no? Una definición por la positiva y otra definición por la negativa. Escribe Pinker: el lenguaje es una pieza singular de la maquinaria biológica de nuestro cerebro. Aquí se revalida el internismo de su postura, que nos referimos hace un momento. El lenguaje como pieza de una maquinaria, o de la maquinaria biológica del cerebro. El vínculo que habrá entre la concepción que tiene Pinker del lenguaje y la biología. Y por otro lado, la definición por la negativa, que revalida un poco la idea de sentido común, la primera de las 3 ideas de sentido común que cuestionaba en la diapositiva anterior. El lenguaje no es un artefacto cultural, no es un instrumento, no es un artilugio externo, algo que el individuo reciba de afuera, algo que incorpore, sino que es algo de lo que viene dotado genéticamente. Veamos ahora algunas características que Pinker atribuye al lenguaje, de las cuales me va a interesar detenerme en la última. Escribe Pinker que el lenguaje se desarrolla de forma espontánea en el niño, sin esfuerzo consciente o instrucción formal, en la línea de lo que señalábamos hace un momento. El lenguaje es cualitativamente igual en todos los individuos, y las personas saben hablar en el mismo sentido en que las arañas saben tejer sus telas. Y acá ha hecho su aparición la gran analogía de Pinker, a la que aludí hace un momento. Vimos ya la metáfora del instinto y acá emerge su poderosa analogía, diría, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que las arañas tejen sus telas? Dice Pinker: porque tienen cerebro de arañas. No lo hacen por decisión consciente, no lo hacen por voluntad. No es que hay algunas arañas que lo hacen y otras no, porque algunas son más laboriosas. No lo hacen por instrucción, se los enseñó la mamá araña o el papá araña o la conformación familiar o doméstica que ustedes quieran. No, las arañas tejen telas porque tienen cerebro de arañas. Tejen telas porque no pueden evitarlo. Están condenadas a hacerlo, podríamos decir. Es una fatalidad de la que no pueden escapar dada su constitución genética. Pues bien, según Pinker, a los seres humanos nos ocurre algo semejante. No podemos sino hablar, diríamos. No podemos sino desplegar esa capacidad lingüística con la que hemos nacido y a la que no podemos sustraernos. En otro pasaje de su texto, Pinker escribe: una vez que empecemos a contemplar el lenguaje como una adaptación biológica para comunicar información, no nos veremos tan tentados a definirlo como el insidioso escultor del pensamiento. De hecho, vamos a comprobar que no lo es. Vemos allí, revalidada en esta cita, la centralidad de la perspectiva biológica a la que acabamos de referirnos, y advertimos
también resaltado un concepto importante en Pinker, al que recién aludimos y al que ahora haremos una referencia un poquito mayor. Vean ustedes que detrás del adjetivo insidioso hay cierta confrontación teórica importante para Pinker, si tomamos insidioso como engañoso, como de aspecto falsamente inofensivo o algo así, ¿no? En verdad esto Pinker lo desarrolla especialmente en el capítulo 3, que no es parte de la bibliografía a la que vamos a dedicarnos. Solo señalemos que hay allí aludida cierta referencia a la llamada hipótesis Sapir-Whorf y con ella a las posturas externistas funcionalistas a las que Pinker se va a oponer en favor de, como ya señalamos, los enfoques formalistas internistas. La hipótesis Sapir-Whorf, en la que no vamos a detenernos especialmente ahora, tiene un vínculo directo con lo que Pinker allí cuestiona. Tiene que ver con la idea de que la lengua que hablamos determina o condiciona, en todo caso, las categorías a través de las cuales pensamos y vemos el mundo, que es un debate muy fuerte, muy árido y muy rico dentro de la lingüística. El modo en que yo veo el mundo tiene que ver con la lengua que hablo. El modo en que yo pienso se define en función del lenguaje que tengo. La lengua que hablo condiciona las categorías a través de las cuales yo puedo pensar, puedo razonar, puedo reflexionar. Pinker tiene una postura muy vehemente en contra de la idea de que el lenguaje sea el escultor del pensamiento. Por otro lado, digamos también que, como ustedes habrán advertido, estos enfoques o esta perspectiva formalista internista, a Pinker lo va a emparentar con Chomsky. A Chomsky seguramente ustedes lo conocen, de hecho Guiomar se ha referido a él. Chomsky es una figura ineludible en la reflexión lingüística del siglo XX. Y ese reconocimiento aparece sólidamente graficado en esta cita de Pinker. En este siglo, la argumentación más conocida de que el lenguaje es como un instinto, escribe Pinker, se debe a Noam Chomsky, el primer lingüista que develó la complejidad del sistema y tal vez la persona a la que cabe una mayor responsabilidad en la moderna revolución del lenguaje y de la ciencia cognitiva. Como ustedes verán, el reconocimiento de Pinker a la figura de Chomsky es fuerte, y dentro de esta perspectiva, dentro de esta mirada, Pinker reconoce dos tempranos aportes de Chomsky, quien a mediados del siglo XX, un tiempo en el que, dice Pinker, en las ciencias sociales predomina el paradigma conductista, Pinker va a estar poniendo el acento sobre, Chomsky. Chomsky va a estar poniendo el foco sobre dos aspectos que Pinker va a recoger y a los que le va a otorgar gran relevancia dentro de su propia postura teórica. El primero de esos aspectos que Pinker retoma de Chomsky lo formula Pinker en estos términos: el cerebro debe tener una receta o un programa que le permita construir un conjunto ilimitado de oraciones a partir de una lista finita de palabras. Y, por otro lado, los niños desarrollan estas complejas gramáticas con gran rapidez y sin instrucción formal. Preguntas que uno se puede hacer es cómo es que se producen estos fenómenos particulares, cómo es que podemos construir ilimitadas oraciones, mensajes, textos a partir de una lista finita de palabras, y por otro lado, cómo es que los niños en tan poco tiempo desarrollan capacidades como las que desarrollan sin que todo lo que los niños aprenden se les haya podido enseñar. Algo tiene que haber para que estas cosas puedan ocurrir, sería el planteo expresado en términos un tanto mundanos. Estas dos afirmaciones tienen gran relevancia para Pinker y, por supuesto, también la tienen hacia el interior de la postura de Chomsky. Entre otras cosas porque estas afirmaciones habilitan la reflexión sobre la llamada gramática universal,
una noción chomskiana determinante, como pronto vamos a ver a lo largo del curso. Vemos aquí cómo Pinker revalida, con su estilo enfático, la última de las nociones que aparecía en la diapositiva anterior. El conocimiento tácito de la gramática que posee cualquier niño preescolar es más sofisticado que el manual de estilo más completo o el programa de ordenador más avanzado. No obstante, si bien Pinker retoma y valida y adhiere a buena parte del modelo chomskiano sobre el lenguaje, hay al menos dos aspectos sobre los cuales sentará una posición diferenciada. Aquí encontramos el primero de ellos. Chomsky ha dejado perplejos a muchos lectores con su escepticismo hacia la posibilidad de que la doctrina darwiniana de la selección natural, frente a otros procesos evolutivos, pueda explicar los orígenes del órgano del lenguaje que él defiende. Yo, en cambio, considero que es fructífero considerar el lenguaje como una adaptación evolutiva. A esto se ha referido Guiomard en un teórico anterior y marca un punto de discrepancia teórica entre Pinker y Chomsky, lo que este último atribuye a cierto fenómeno de exaptación, Pinker lo va a entender en términos de evolución natural. Por otro lado, otra desavenencia que Pinker resalta respecto de la reflexión chomskiana está referida al alto nivel de idealización que Pinker advierte en los textos de Chomsky. Escribe Pinker: los argumentos de Chomsky en torno a la naturaleza de la facultad del lenguaje están basados en análisis técnicos de la estructura de las palabras y las oraciones, envueltos muchas veces en abstrusos formalismos. Su tratamiento de los hablantes de carne y hueso es bastante superficial y extraordinariamente idealizado. Aunque coincido con él en muchos de sus argumentos, creo que cualquier conclusión sobre la mente solo es convincente si se apoya en pruebas muy diversas. Escribe Pinker, quien se opondrá a la idealización de la reflexión chomskiana en favor de los estudios realizados sobre todo a partir de pruebas experimentales. De hecho, Pinker va a destinar buena parte del capítulo 2 a justamente validar su postura mediante la apelación a pruebas experimentales, mediante su acercamiento a los hablantes de carne y hueso, digamos, ¿no? Y para ello se va a remontar al siglo XIX y al contexto de conquistadores, comerciantes, misioneros, investigadores, antropólogos europeos y sus múltiples contactos con el Nuevo Mundo, digamos. Sabemos que hay al respecto una inmensa cantidad de estudios y textos que dan cuenta de esos fenómenos, en función de los cuales Pinker realiza una afirmación muy sencilla que encontramos en la próxima diapositiva. Jamás se ha descubierto una tribu muda, escribe Pinker, y se podría decir que esta afirmación de algún modo es la base más elemental sobre la que Pinker sostiene su tesis de la universalidad del lenguaje. Esto es, todas las comunidades del mundo tuvieron y tienen lenguaje, más allá de las condiciones y el grado de desarrollo que hayan alcanzado. Otra afirmación clara, precisa y muy contundente de Pinker es la que encontramos aquí. Si bien hay sociedades que viven en la edad de piedra, no existe ninguna lengua de la edad de piedra, afirma Pinker, y con ello sienta posición sobre un debate, confío en que a esta altura ya no sea un debate, pero sobre cierto tópico que ha sido en algún momento quizás recurrente en la reflexión lingüística en ciertos sectores, la idea de que hay lenguas superiores y lenguas inferiores, lenguas mejores, lenguas peores, cierta jerarquía cualitativa de las lenguas. Pinker se va a
oponer rotundamente a cualquier idea en ese sentido. Y si la cita que vimos hace un momento, la cita anterior, la de que nunca se descubrió una tribu muda, permitía revalidar la universalidad del lenguaje, esta cita que encontramos aquí nos resulta ilustrativa para reconocer lo que Pinker llama la complejidad de las lenguas humanas. Todas las lenguas humanas tienen complejidad, no hay ningún vínculo entre la complejidad de una lengua y las condiciones socioculturales en las que un pueblo vive o el nivel de desarrollo, ni nada parecido. Sobre estas dos características, universalidad y complejidad de las lenguas, se apoyará Pinker para ratificar la que quizás sea una de sus tesis principales, según la encontramos en la próxima diapositiva. La universalidad y la complejidad de las lenguas humanas es un descubrimiento que siempre ha suscitado la admiración de los lingüistas y constituye el principal motivo para sospechar que el lenguaje no es una simple invención cultural, sino el producto de un peculiar instinto humano. El razonamiento de Pinker en este punto se podría parafrasear del siguiente modo: si el lenguaje fuera una invención cultural y no un instinto, bueno, entonces no se explicaría la universalidad y complejidad de las lenguas humanas. Si fuera una invención cultural, ¿cómo es que ningún pueblo se privó de inventar lenguaje, por ejemplo? ¿O acaso no es que las invenciones culturales varían enormemente entre pueblos y culturas? Sabemos que lo que para algunos pueblos es crucial para su vida, para otros es secundario, y algunas culturas sienten que no podrían sobrevivir sin cosas que ellos tienen, pero que otras culturas ni siquiera conocen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si la vida cultural es tan vasta y heterogénea, ¿por qué entonces las gramáticas de las lenguas no tienen márgenes de variación tan desproporcionados? Márgenes de variación más acordes a la diversidad de condiciones de la vida humana. Pinker dirá, justamente, porque el lenguaje no es una invención cultural, no es un artefacto, no es un instrumento, no es un artilugio, no es una vasija más, diría. En la misma línea, y como ya veremos, esto se vincula con la idea de Chomsky de que hay ciertos principios que rigen el funcionamiento de toda lengua. ¿Por qué? Porque, según Chomsky, hay cierta gramática universal, común a toda lengua, común a cualquier pueblo, de cualquier época, de cualquier rincón del mundo. En la lectura del texto de Pinker ustedes van a advertir que sus reflexiones sobre la universalidad trascienden lo que acabamos de presentar. De hecho, Pinker afirmará que la universalidad del lenguaje no es un argumento suficiente para probar que el lenguaje es un instinto. Por eso va a apelar a una serie de argumentos que aparecen referidos en la consigna 1 de las actividades con las que trabajamos en los prácticos y eventualmente en los teórico-prácticos. Nosotros ahora vamos a abordar parcialmente esa consigna sin pretender completarla. De hecho, yo allí la he reformulado y simplificado, no tanto la consigna en sí misma, pero sí los argumentos. La consigna dice: a continuación se enumeran los argumentos que presenta Pinker para justificar su tesis de que el lenguaje es un instinto. Para cada uno, presente el ejemplo con que Pinker lo ilustra y explique cuál es la relación de ese argumento con la tesis que sostiene el autor. A continuación ustedes encuentran 4 argumentos. En la consigna que completarán en los trabajos prácticos son 8. He recortado y seleccionado siguiendo cierto criterio de paralelismo, porque de los 8 argumentos que aparecen en la consigna, 2 están referidos a complejidad, en este caso de la gramática de las lenguas, pero también de las variedades. 2 están referidos a fenómenos de criollización, 2 a pobreza de estímulo y 2 a localización cerebral. Yo he tomado uno de cada uno de ellos para tomarlo como ejemplo de análisis y de trabajo en este teórico práctico, y me encomiendo a que esa actividad luego la complementen en los trabajos prácticos propiamente dichos.
A la complejidad de las gramáticas de las lenguas nos venimos refiriendo. Agreguemos entonces un ejemplo que cita Pinker de algún pueblo no especialmente industrializado de Tanzania, que es un país del África Oriental, diría, en donde se habla kibunjo. Kibunjo es una lengua bantú que se caracteriza, entre otras cosas, por su altísima complejidad morfosintáctica. Un pueblo que la antropología clásica seguramente gustaría calificar como primitivo, pero que habla una lengua con una gramática de alta complejidad. De nuevo, si el lenguaje fuera una invención cultural, uno esperaría que el desarrollo de la lengua sea paralelo al desarrollo económico, social, productivo, digamos, ¿no? Y esto no se registra, según señala Pinker. Pasemos al siguiente argumento, lo que allí se llama criollización en lenguas orales. Esto también nos sitúa en un momento y en un lugar. Ejemplo que pone Pinker referido a Hawái a fines del siglo XIX, situación de tráfico de esclavos, esclavos reclutados de distintos lugares del mundo, que son reunidos para trabajar y no se pueden comunicar porque hablan distintas lenguas. Entonces improvisan lo que se llama un dialecto macarrónico, formado por comunicaciones precarias. Prácticamente son yuxtaposiciones de adjetivos y nombres y verbos, sin dependencias gramaticales, sin un desarrollo organizado gramatical, sin flexión, etc. Pinker toma este ejemplo porque esos esclavos permanecen en ese lugar y en algún momento tienen hijos. ¿Y qué pasa con sus hijos? El dialecto macarrónico inconexo de sus padres lo transforman en una lengua completa y compleja de una sola vez, dice Pinker. Lo transforman en una lengua criolla. Se produce lo que se llama un proceso de criollización. ¿Qué es la lengua criolla para Pinker? Es la lengua que resulta de la interacción de los niños, o mejor dicho, la lengua que resulta cuando los niños hacen uso del dialecto macarrónico de sus padres y lo transforman en una lengua, en su propia lengua materna, de hecho. Pero la transforman en una lengua completa y compleja de una sola vez. Y lo hacen, dice Pinker, sin ningún tipo de instrucción gramatical ni nada parecido. Por lo tanto, esa lengua criolla, observa Pinker, es un producto de la mente de los niños. Un producto de lo que Pinker llama la maquinaria gramatical innata que tenemos en el cerebro. Entonces, retomemos la formulación que utilizamos ya más de una vez y digamos, si el lenguaje no fuera un instinto, no se podría explicar cómo se produce este fenómeno, cómo esos niños despliegan esa capacidad. Pasemos al siguiente argumento, pobreza de estímulo, maternez y las interrogativas. Acá habría que explicar qué es el maternez, o mejor dicho, a qué le llama Pinker el maternez, ¿no? Como una variedad especial de habla que utilizan las madres y los padres de los niños, con ejercicios repetitivos, de un modo muy simplificado. El hecho de repetirle a un niño muchas veces la misma palabra para que la aprenda, ¿no? Y mostrarle al niño el osito y decirle osito, osito, se llama osito, y el maternez se sostiene fuertemente sobre eso, entre otras cosas, digamos, ¿no? Pinker va a considerar que el maternez no tiene ninguna incidencia en la adquisición del lenguaje por parte de los niños. Si el maternez fuera necesario o imprescindible, si la instrucción externa fuera necesaria, imprescindible, dice Pinker, no se explicaría cómo aprenden a hablar los niños de culturas en las que a los niños no se les dirige la palabra hasta que aprenden a hablar. Dice Pinker, menciona Pinker, cita Pinker, si bien en este caso con alguna imprecisión. Él da cuenta de culturas en las que a los niños no se les habla prácticamente, salvo excepcionalmente alguna reprimenda o algo así, no se les dirige la palabra a los niños hasta que aprenden a hablar. Por lo tanto, los niños aprenden a hablar sin que se les haya dirigido la palabra. Por lo tanto, no es el maternez el que les enseñó a hablar.
escribe Pinker por ahí, debemos deshacernos de la falsa creencia de que los padres enseñan a hablar a sus hijos. Eso en lo referido al maternés. Si el lenguaje no fuera un instinto, tampoco se explicaría cómo aprenden a mover el sintagma adecuado en las oraciones interrogativas. Si tomamos una oración como Juan está durmiendo y la transformamos en una interrogativa, una estructura básica requeriría trasladar el verbo a la posición inicial. Entonces, de Juan está durmiendo diríamos, ¿está durmiendo Juan? Hasta ahí es muy sencillo. La cuestión es cuando hay más de un verbo, mejor dicho, cuando hay un verbo principal y un verbo subordinado. El ejemplo sería, el unicornio que está comiendo flores está en el jardín. Ahí hay dos verbos. El unicornio que está comiendo flores está en el jardín. Pasada esa oración interrogativa, según pruebas que se han hecho, según experimentos que cita Pinker, los niños siempre trasladan a posición inicial el verbo principal. Siempre dicen, ¿está en el jardín el unicornio que está comiendo flores? Nunca se equivocan de verbo, nunca mandan a posición inicial el verbo que aparece incluido dentro de una estructura subordinada. Hay allí operando cierto principio de la dependencia estructural, para retomar una noción que veremos luego cuando trabajemos Chomsky, cierto principio de la dependencia estructural que los niños traen y que no les fue dado, digamos, ¿no? Y este ejemplo de las interrogativas es bastante interesante para discutir las incumbencias del maternés. No veo muchas madres, muchos padres, no veo a las madres y los padres que le enseñan a hablar al niño diciéndole, mirá, cuando tenés una oración dentro de la cual hay dos verbos, uno de los cuales es principal y el otro subordinado, y transformás esa oración en interrogativa, recordá siempre mandar a posición inicial el verbo principal. No ocurre eso. Sin embargo, los niños lo hacen. De nuevo, ¿cómo es que los niños pueden hacer eso si nadie se los enseña? Pinker dice, la adquisición del lenguaje no se puede explicar en términos de imitación. Los niños aprenden a hablar y no lo hacen imitando a sus mayores. El siguiente y último de los argumentos que tenemos seleccionados en esta consigna adaptada que hemos tomado para esta clase teórico-práctica es la llamada localización cerebral y el caso de las afasias. Este argumento se basa en la idea de que hay un conjunto específico de genes que se especializan en el desarrollo de la capacidad lingüística. Para retomar la formulación que venimos haciendo, si el lenguaje no fuera un instinto y por lo tanto no estuviera localizado en una región específica del cerebro y no tuviera, como decimos, un conjunto de genes especializados que le ayudaran a desarrollarse, bueno, no se explicaría por qué al sufrir un daño en alguna parte específica del cerebro, un individuo no ve afectado el lenguaje, o ve afectado el lenguaje mientras el resto de la inteligencia queda sana, o una cosa o la otra. ¿Por qué hay cierta independencia? Pinker hace referencia a cierta independencia cognitiva de la facultad del lenguaje respecto de la inteligencia general o la capacidad de razonamiento. Un ejemplo muy significativo que cita Pinker es el de la llamada afasia de Broca, que tiene que ver con cierta falta de fluidez al expresarse, con dificultades para utilizar palabras funcionales. Y acá hay algo muy interesante. En general, la afasia de Broca no provoca dificultades para utilizar las clases léxicas, pero hay problemas con las palabras funcionales, para utilizar los engranajes del lenguaje, los conectores, las conjunciones, etc. Pinker cita un caso particular. Decíamos que él cuestiona a Chomsky no trabajar con personas de carne y hueso. Bueno, él cita una presunta persona de carne y hueso, el señor Ford, de quien Pinker nos cuenta que no tiene dificultades de pensamiento, que tiene su capacidad de razonamiento intacta, pero tiene dificultades para encontrar las palabras. Y sobre todo, para conectar las palabras entre sí. Le cuesta encontrar las palabras en general, pero sobre todo conectar palabras. Su déficit es de orden
estrictamente gramatical, podríamos decir. Carece de palabras flexivas casi por completo, hace oraciones en las que hay problemas de concordancia. Se podría decir, tiene dañado el módulo mental que alberga la gramática universal chomskiana. Todos estos argumentos, estos 4 que presentamos, este desarrollo que hacemos, más otros 4 que he omitido para no hacer tan extensa esta presentación y detenerme tanto en esta consigna, serían ratificaciones de la idea de Pinker, para quien, como hemos dicho reiteradamente, el lenguaje es un instinto. Bien, hemos hecho un recorrido por algunas nociones teóricas centrales de la propuesta de Pinker y luego hemos aplicado parte de esa reflexión a la resolución parcial de una consigna que encontramos en las actividades correspondientes a este tema. Consigna que, como les digo, resolvimos parcialmente y con la que ustedes seguramente continuarán trabajando en las clases prácticas. Por mi parte, nada más por el momento. Les voy a mandar un saludo muy grande. Cuídense y bueno, seguimos en contacto.